Gracias por continuar junto a nosotros en República. Siempre llevamos el tema de la agenda de la seguridad pública en el país. Ahora tendremos dos perspectivas de análisis, un poco del trabajo que se lleva en la Asamblea Legislativa, pero también lo que hay en la coyuntura política del país, sobre todo ante las propuestas o mensajes o comentarios que han brindado las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. Y es un gusto para mí recibir a José Castillo, ex candidato a diputado no partidario y asesor legislativo. Y también es un gusto para mí recibir a Luis Contreras, politólogo y especialista en temas de seguridad pública. Buenos días, bienvenidos a República. Luis, un gusto volvernos a encontrar. Feliz año. Buenos días, igualmente, Carlos, un gusto, y un gusto con el amigo Castillo también, que hemos estado en varios paneles ya. Qué bueno, gracias por tomar la invitación. José, bienvenido, feliz año. Gracias, igual. Gracias por tomar la invitación. Gracias por la invitación. Si les parece, llevemos un poco la secuencia de lo que traíamos en el bloque anterior, de la discusión que teníamos con Misael Mejía y con el diputado Osiris Luna, y en el tema sobre todo de las propuestas de las candidaturas a la presidencia en materia de seguridad. Es conocido en las distintas encuestas de opinión que uno de los principales problemas de la cotidianeidad de los salvadoreños y salvadoreñas es la inseguridad, la delincuencia y la criminalidad. El punto es: ¿qué estamos escuchando de las candidaturas a la presidencia en propuestas concretas? Hugo Martínez ha mencionado, el candidato del FMLN, control territorial. Lo que buscan es controlar el territorio, no solo a través del despliegue policial. Estamos hablando de servicios públicos, de acceso a salud, de educación. Por otra parte, también el Partido Arena está hablando de propuestas, o Carlos Calle está hablando de materia de seguridad y combatir la seguridad, pero no se habla con detenimiento de las fórmulas. En mi perspectiva, me gustaría escucharle sobre esto, Luis, aspectos más concretos, cómo hacer financiamiento sostenido de la seguridad, por ejemplo, es un tema relevante. Dos, ¿qué implica el despliegue de la agencia, de las agentes policiales en el territorio? ¿Bajo qué estrategia? ¿Policía comunitaria o cómo es? Entonces me gustaría tener una primera lectura sobre esto, Luis. Sí, es importante, imprescindible que los candidatos, sus propuestas vayan más específicas y más puntuales. Pues tú muy bien lo has dicho, que hemos visto un romanticismo en las propuestas, bastante ambigüedad, diría yo. Inclusive tal vez Hugo Martínez quizás el que más ha aterrizado cuando habla de meterse a los territorios, recuperarlos con otras instituciones del Estado. Eso se le conoce como seguridad ciudadana. Recordemos que la seguridad pública ya trascendió, la inseguridad ha trascendido la seguridad pública en el país. Es imprescindible y necesario que se vea un contexto de una forma más holística, una óptica de seguridad ciudadana. Aquí tiene que ver mucho ya servicios de salud, ONGs, cooperación internacional también, que está muy de la mano trabajando con gobiernos en otros países. ¿Cuál es el punto clave acá? Que con la seguridad ciudadana, como intervienen otros actores y gobiernos locales, cooperación internacional, hay una fiscalización más real y más transparente de lo que se está haciendo. Y lastimosamente la misma polarización a veces impide o no permite esa intervención de estos actores externos. Pero volviendo al punto de recuperación de territorios, por ejemplo, nuestro país, 21.000 kilómetros, somos un país pequeño, se deben de identificar y focalizar los lugares o las zonas con mayor índice de criminalidad, alta criminalidad. Pues no se va a combatir la criminalidad de igual manera en Chalchuapa, por poner un ejemplo, que en San Salvador, la capital. Es diametralmente opuesto. Es decir, la policía comunitaria nació bien, tiene un buen enfoque, un buen objetivo. Sin embargo, no es fácil la prevención del delito, que es la primera arista de la seguridad pública. Después sigue la persecución del delito, luego la reinserción. Es decir, no da mucha noticia y no es fácil ver inmediatamente resultados. Pues ese es el problema, pero hay que apostarle mucho a la prevención, así como a las otras dos aristas. La policía comunitaria y la policía rural, que en su momento se desarticuló también, fue creada para ingresar a terrenos, por ejemplo, marginales. Un policía de tránsito, un policía común que anda en la ciudad no va a hacer la misma labor que se hace en las fincas, en zonas marginales, en cantones. El terreno, el amigo acá muy bien lo sabe, los soldados están también específicamente entrenados para eso. Sin embargo, no es tarea de ellos ese tipo de labores de seguridad pública. Y han habido muchas violaciones a los derechos humanos por ese tipo de situaciones, pues por el desconocimiento, el tipo de equipamiento y arsenal que andan los soldados no son óptimos para la seguridad pública. Es decir, hay que ordenar mucho esto. Por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, la focalización de los lugares y qué zonas se van a recuperar. Como un dato muy específico, por poner un ejemplo, porque el gobierno maneja a nivel de homicidios la disminución, la cuestión de seguridad es como el parámetro a seguir. Obviamente es importante que se hayan disminuido. Sin embargo, Fusades hizo un estudio a mediados de año, el cual reflejaba que el 70% de la pequeña y microempresa son extorsionados, 70%, y solo el 30% no. El sector informal, el 80% paga extorsión, solamente el 20% no. Este delito es bastante invisible.
hemos visto en los operativos que hizo la Fiscalía todavía actual, Arpón del Pacífico, Tecana, la que se dio en Santa Tecla a fin de año, cómo se ha desarticulado y se ha obtenido mucho dinero en efectivo de estas estructuras criminales. Eso les permite un poder grande de compra de voluntades de políticos. Ya se ha tenido vinculación de alcaldes a estructuras criminales, abogados, es decir, recordemos que en política, la política es el poder formal, pero el poder económico es el poder real, pues, y si estas estructuras criminales lo tienen, va a ser muy compleja su combate a la inseguridad en el país. Retomando la primera intervención de Luis José, hay otro aspecto aquí, por ejemplo, que es significativo en el tema de control territorial. El ministro de Justicia y Seguridad estuvo con nosotros y nos ofreció un dato que lo pongo para su análisis. O sea, es 181 municipios donde se tienen menos de 10 homicidios. Según el ministro, estamos hablando del 70% del territorio, pero por otro lado también es el tercio que resta, es municipios densamente poblados y donde también los índices de homicidios son mayores, por ejemplo, Ciudad Delgado, Apopa, Colón, Mexicano, San Miguel, San Salvador, donde son los municipios de mayores números o tasas de homicidios. Ese es un aspecto, pero por otra parte el control territorial no solo significaría la disminución de homicidios, llevarlos a cero, también es el control, sino es que la erosión total de actividades criminales que tienen que ver, como mencionaba Luis, la extorsión, el narcomenudeo, el acceso a las armas, entre otras actividades que se dan en estos municipios o en estos territorios. Bueno, muy importante mencionar, pues hablábamos empezando la conversación de cómo la firma de la paz abrió la gran expectativa a nuestro país para que pudiese disfrutar de un periodo de paz relativo a partir de 1992. En ese año se da la ruptura del modelo de seguridad que venía precedido de la doctrina de la seguridad nacional y posteriormente se hace una diferenciación entre lo que fue las misiones que le quedan atribuidas a la defensa nacional y a la seguridad pública. Pasamos por un acuartelamiento de la Fuerza Armada, que fue una de las cláusulas establecidas en el acuerdo de paz, una cláusula que dejó sentada al FMLN, y luego, cuando teníamos 60.000 hombres en el Estado salvadoreño, regados, diseminados, enfrentados en un conflicto armado, de repente nos vemos con que el Estado desmonta 60.000 hombres y claro, todo vacío de inseguridad va a ser llenado posteriormente por estructuras y en este caso fueron llenados por estructuras delictivas. Esto obligó a que el Estado diseñara ya para el año de 1992 el Plan Grano de Oro, luego vino en 1993 el Plan Vigilante, Plan Guardianes 1 en la administración del doctor Armando Calderón Sol. Luego vemos en el año 2009 el decreto número 60 y número 70, donde ya le da más facultades a la Fuerza Armada para que pueda actuar. Llegamos al año 2009 y al 2011 con un incremento de la violencia ya pandilleril crítica, y prácticamente estamos hablando de que entre el 2011 y el 2012, tratando de evitar esa cantidad de homicidios que se estaban dando, que prácticamente estaba representando que hubiese cerca de 14 homicidios por día, se pacta una tregua y ahí las pandillas se convirtieron en actores políticos nacionales. Por eso es que ¿por qué hago esta remembranza? Porque ellos ahora saben de conformidad a negociaciones, a acuerdos, cuándo subir la cantidad de muertos, cuándo bajarlas. Por esta razón estamos viendo ahora en este periodo preelectoral dos condiciones bien especiales sui generis que no se presentaban. Por un lado, candidatos presidenciales que están tocando con pinza el tema de la seguridad. Y por el otro, una disminución de la cantidad de homicidios en esa cantidad de municipios que mencionaba el ministro de Justicia y Seguridad. Y por supuesto, sí tenemos una reducción de homicidios, pero esto está controlado. ¿De qué forma? Si no veamos la situación, un salvadoreño viene, se establece en Nahuilingo, compra una cantidad grande de tierras, invierte en la compra de ganado, pero le asesinan a su esposa de 40 impactos de arma de fuego
y posteriormente por no pagar la extorsión. Luego esta persona tiene que regresar a los Estados Unidos. La cantidad de trabajo que se habían generado se pierden y entonces sí nos damos cuenta cómo en donde se quiere, cuando se quiere, se está subiendo y bajando la cantidad de homicidios. Y si quieren atentar contra las fuerzas públicas, lo están haciendo. Continúan los asesinatos de efectivos del ejército, continúan asesinatos de efectivos de la Policía Nacional Civil, y esto prácticamente lo que nos viene a concluir es que para el Estado salvadoreño y para la ciudadanía en general, el tema de la seguridad debe ser el tema más prioritario que deben enfocar los candidatos presidenciales. Si no se hace lo correcto y se abordan otros temas, es muy probable que los 5 años de gobierno terminen perdidos como han sido los anteriores. Muy bien, si les parece, hacemos una pausa, pero al regresar veamos el tema de qué enfoque o qué perspectiva desde sus análisis se ve hacer el tratamiento del problema de la inseguridad ciudadana, de la inseguridad pública, pero también el financiamiento de esta. Se necesita financiamiento sostenido en el tiempo y cómo se combina un enfoque de seguridad pública y también el financiamiento de ella. Volvemos en minutos. Continuamos platicando de la seguridad pública con José Castillo y con Luis Contreras. Si les parece, hablemos un poco, Luis, cómo se logra un enfoque de seguridad pública, de seguridad ciudadana, a través de sus políticas y proyectos, pero que sean sostenidas financieramente, porque es uno de los temas. Se tiene la contribución especial, se habló de quitar la contribución especial, sobre todo en el caso de los ciudadanos para los servicios de las telefonías. En el bloque anterior se discutieron, o en la entrevista anterior, era una parte de la discusión con Misael Mejía y Osiris Luna, este tema, pero el asunto es cómo hacer sostenible el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Policía Nacional Civil, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que les permita aplicar el modelo y el enfoque de seguridad en el carácter evidentemente de uso de la fuerza, que es parte de sus estrategias, pero también el carácter preventivo a través del campo más social y el campo de intervención en prevención de la violencia. Sí, no, definitivamente desde mi enfoque personal y como análisis en el aspecto de seguridad pública, ya trascendió, ya lo vuelvo a retomar, la inseguridad del país, la criminalidad. El mismo ministro Munguía Payés lo reconoció, que ya tenemos una guerra de baja intensidad, pues la cual tiene componentes, características muy específicas, pues que ya controlan territorio, no buscan derrocar a un gobierno central o local porque tienen un poder adquisitivo grande gracias a la extorsión que les permite manipular y tener su terreno fértil para operar de forma criminal, sino que el enfoque debe ser de carácter de seguridad ciudadana. En otros países ha dado muchos resultados, por ejemplo en Honduras, en Comayagua, ciudades específicas, en las cuales, vuelvo a retomar, intervienen otros actores. El BID, por ejemplo, desde el 2012-2013 comenzó a financiar proyectos de seguridad ciudadana en diversos países, en Brasil, Uruguay, Colombia, donde trabaja con gobiernos locales, gobierno central, iglesias, escuelas, es decir, es una diversidad de actores que intervienen en esto, tanto en la prevención del delito, que es muy necesaria, muy imprescindible realizarla, como la persecución, el uso de la fuerza, está establecido legalmente y hay que hacerlo, como la reinserción. ¿Cómo es posible que en los penales de nuestro país sirvan de centros logísticos para hacer llamadas, dar directrices, por ejemplo, de cómo asesinar policías, en qué momento hacerlo, efectivos militares? Eso no puede estar sucediendo en un estado supuestamente de derecho en el cual alguien recluido ya no tiene acceso a un teléfono celular, pues. Es decir, aquí la impunidad, la corrupción que hay dentro de este tipo de andamiaje es lo que hay que también saber erradicar. Aprovecho, Luis, ya que hace la mención, intervengo para escucharte sobre lo que te consultaré y luego voy con José Pérez. Por ejemplo, en materia de seguridad, en la Asamblea Legislativa se hicieron ya reformas, las medidas extraordinarias se volvieron permanentes, en las reformas a los marcos legales pertinentes, pero también otra de las medidas que insiste el gobierno que ha logrado es la disminución del hacinamiento. Están construyendo nuevas cárceles y ahí se va a hacer el despliegue, sobre todo en aquellos casos de figuras o liderazgos de la criminalidad de las pandillas, para tenerlas recluidas y monitoreadas. Ese es un aspecto. Iban mencionando un poco las cifras de la disminución casi al 150%, digamos, se tenía 300 a 150% de hacinamiento. El punto es, ¿estas medidas son un reflejo de por dónde es el camino adecuado, o se debe de complementar con otras cosas, o se deben de quitar algunas y hacer una reconceptualización de estas medidas? Sí, no, recordemos de que se están dando pasos, tal vez no agigantados, pero poco a poco, pues es difícil, no es fácil, también por el factor económico. Sin embargo, algo muy clave, Carlos, y el amigo
me gustaría su opinión. En el aspecto, la seguridad ciudadana es muy amplia, pero desde mi perspectiva los candidatos deben de aterrizar, por ejemplo, e individualizar a cada caso cómo lo van a abordar. Por ejemplo, cómo van a trabajar los desplazamientos forzados. El gobierno actual no lo reconoce. Tenemos un éxodo de miles de salvadoreños que están yéndose para Estados Unidos. Pues el Triángulo Norte está sufriendo la delincuencia y estamos viendo ese éxodo hacia el país del norte. Cristosal, que es una ONG, hizo un estudio en el cual el 90% refleja que se va por las maras y pandillas. ¿Cómo se va a abordar eso? Eso es uno, el desplazamiento forzado. ¿Cómo se va a combatir la extorsión? ¿Cómo se va a combatir los homicidios que se dan? La violencia contra la mujer. Es decir, hay una ramificación en la parte de seguridad que tiene un abordaje totalmente diferente a lo otro. Pues obviamente son concomitantes, pero no va a ser de igual manera la atención que se le va a dar a cada uno. Pues el financiamiento, como lo mencioné hace un momento, hay mucha cooperación alemana, cooperación española. El BID, como lo mencioné también, ha dado mucha ayuda en otros países. Sería de ver cómo el gobierno, quien asuma como nuevo presidente, puede hacer esos enlaces, porque recordemos que la seguridad es la piedra angular, pues el amigo lo decía muy bien. Se debe exigir a los candidatos que se hable concretamente, puntualmente de sus propuestas de gobierno en este aspecto, pues porque la seguridad deviene la parte económica, parte social. Por poner otro ejemplo, los transportistas se quejaban de que en 2018 cerraron con 21 millones de dólares que le dieron en calidad de extorsión a las pandillas. El 2017 habían sido 19, es decir, hubo un aumento de 2 millones, la extorsión ha crecido. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto, pues, porque los homicidios pueden bajar, pero la criminalidad siempre va a estar de forma invisible. ¿En qué aspecto? Si yo como pandillero logro extorsionar a las zonas que controlo, no tengo necesidad de matar a las personas si me colaboran. Pues es decir, los homicidios pueden desaparecer, sin embargo el control que estos individuos tienen en la población es grande. Ahora, entonces, sí, en ese caso, José, ¿cómo podemos lograr una articulación, o con la lectura que se puede hacer de una articulación de un modelo de seguridad ciudadana, pero con un financiamiento sostenido? Se requiere no solo para el trabajo de los agentes policiales y su esquema salarial, el tema de los bonos, el tema del equipo, la tecnología, el recurso también para la Fiscalía General de la República, que es un agente importante, el Ministerio Público, en la persecución del delito. O sea, ¿cómo se pueden lograr los puntos principales o claves, y que si es parte de la discusión o de las propuestas que tienen las candidaturas presidenciales? Bueno, si tomamos parte de las propuestas de las cuales están hablando las candidaturas presidenciales, hemos escuchado, Josué Alvarado ha estado hablando de recuperar territorios sin violencia, y para ello está ofreciendo rehabilitación de antisociales, y de manera tal que los antisociales que no quieran reinsertarse sí van a ser reprimidos mediante la aplicación de la ley. Hugo Martínez ha hablado de lo que es la recuperar territorios, un refuerzo a la Fiscalía General de la República, instalar más cámaras de videovigilancia e implementación de equipo de comunicaciones. Considero que Carlos Calleja amplió un poco más, por cuanto él ha estado hablando de que también su programa de gobierno estaría más empleado en temas de prevención que de represión, pero también él ha hablado de lo que tiene que ver con mayor presencia de Policía Nacional Civil en territorios que se encuentran en poder de las pandillas, el acceso a más cámaras de videovigilancia, una reingeniería en la Policía Nacional Civil que se requiere, y la generación de trabajo como impacto a la pobreza. Esta cantidad de acciones que se pretenden realizar pueden conceptualizarse en una ley especial de recuperación de territorios y paz social. ¿De qué forma? Estableciendo primeramente lo importante, y es que el Estado le ha fallado a los ciudadanos. El Estado ha fallado a los ciudadanos desde hace mucho tiempo, y esto ha provocado que la inseguridad genere en la sociedad un tipo de acomodamiento, como tratar de convivir con esta forma de violencia social que inhibe a las personas de poder desarrollarse. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primeramente, ser consecuente en cuanto a lo que se dice y lo que se hace. Si se dijo que se iba a implementar un impuesto para la seguridad, debió haberse hecho de esa manera, pero que tuvimos que parte de ese impuesto que generó 115 millones de dólares, 70 millones estaban yendo después solo para pago que tenía que ver de bonos, tanto para efectivos militares y policiales, cuando el impuesto no fue creado para pagar bonos. El impuesto fue creado para darle más seguridad a la ciudadanía. Entonces, ¿qué se debe hacer?
si hay salarios todavía que son muy bajos para los agentes de la Policía Nacional Civil y para los soldados del Ejército que están participando en tareas en apoyo a la seguridad pública, lo que debe de pensarse ya es en un incremento salarial para el componente activo que esté enfrentando al crimen. Esto quiere decir que no podemos nosotros estar pensando en crear incremento de un 2% más a por ejemplo, a los contribuyentes especiales o a los grandes contribuyentes, si cuando estamos derrochando 115 millones de dólares y no los utilizamos de la forma como se debió haber hecho desde un inicio. Esto pasa ¿por qué? Porque primeramente se tenga claro qué es lo que se va a hacer. Si no se sabe qué se va a hacer, el dinero se va a gastar de cualquier forma. Entonces, primeramente debe conceptualizarse qué es la recuperación de territorios. Recuperar un territorio implica que el Estado, a través de la fuerza coercitiva que tiene, llegue y se quede de forma permanente para defender a los ciudadanos que están bajo riesgo en los municipios más peligrosos de nuestro país. Y posteriormente, que el Estado ha hecho presencia ahí a través de la parte coercitiva, ahora llevar el componente social. Esto, como lo decía Luis, tiene que ver con todos aquellos programas que coadyuvan tanto en salud, en educación, en deporte, en esparcimiento, para que las comunidades reciban lo que no han recibido durante tanto tiempo y que el Estado ha estado ausente de estas comunidades. Si logramos unir estos dos componentes que tienen que ver primeramente con que recuperemos el territorio y no nos vayamos, y no dejemos solos a los ciudadanos, y que posteriormente llevemos todas las condiciones de vida a estos territorios que han sido recuperados, la ciudadanía va a recuperar la confianza para poder dialogar directamente con los entes del Estado, y que de esta forma más progresivamente vayamos recuperando los territorios perdidos. Muy bien, debo de hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque, si les parece, tener un balance ustedes de la agenda legislativa en materia de seguridad pública, el trabajo que ha llevado la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa, temas pendientes y temas que requieren un debate nacional. Volvemos. Último bloque de esta segunda parte de República, en la cual hablamos con José Castillo, ex candidato a diputado no partidario y asesor legislativo, y también con Luis Contreras, especialista en materia de seguridad pública. Son un poco de la agenda en materia de seguridad, cuáles han sido algunas de las propuestas o algunos de los discursos de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. Si les parece, aprovechemos este último bloque, Luis, para leer un poco el trabajo de la Asamblea Legislativa en el tema. Solo retomo algo muy concreto porque lo discutimos también con Misael Mejía y con Osiris Luna, el tema de mayor regulación en el acceso a armas que se tiene en el país. ¿Por qué lo menciono? El ministro de Justicia y Seguridad estuvo con nosotros y salió el tema. Uno de los puntos o la expectativa que se tiene es hacer controles más estrictos para las armas que puede tener un ciudadano. O sea, me refiero porque están en venta, libre venta, pero hay algunos tipos de armas que desde la lectura del Ministerio de Justicia y Seguridad no deben de tener acceso a los ciudadanos. El enfoque es y la perspectiva es que no puedan tener acceso a armas los ciudadanos. Esto es algo de uso eminentemente privativo de los cuerpos de seguridad. El punto es que en la Asamblea Legislativa no se han hecho las reformas suficientes a los marcos legales para garantizar tanto este punto como la Contraloría de las empresas de seguridad en este tema de cómo comercializan armas o que no se preste a comercialización en el mercado ilegal o irregular de las armas. Sí, no, indudablemente las leyes existen, pues, y yo creo que el problema no sería tanto crear una ley que prohíba más todavía el acceso a armas de fuego de la población civil salvadoreña, sino que controlar el mercado negro, porque las estructuras criminales conocidas como maras y pandillas poseen un arsenal bastante amplio, pues. El 2018 cerró con más de 300 enfrentamientos entre pandilleros y Policía Nacional Civil. Hace 15 años eso no se daba. Es decir, ellos tienen la capacidad de comprarlas por medio de la extorsión, como es un efecto dominó
de delitos. Por medio de la extorsión obtienen el dinero para poder comprar armas y obviamente entrenan, también pagan a ciertas personas. Se ha descubierto que inclusive exmilitares, expolicías muchas veces han estado en campos de entrenamiento con estas estructuras criminales. Sin embargo, la operatividad de la Policía Nacional Civil es muy buena, pues la tecnificación que tienen, y casi siempre, si se dan cuenta y pueden verlo en las noticias, cuando se dan enfrentamientos con patrullas policiales, siempre mueren los pandilleros. Es decir, esos enfrentamientos se están dando por la capacidad de armas que ellos tienen, pues ya no son los típicos mareros que en los años 90 andaban con piedras, con cuchillos, o sea, no es de esa forma, pues. Desde mi perspectiva debería de enfocarse más también en el aspecto de cómo atacar el mercado negro, que no existe impunidad de la gente que trafica con estos criminales. Han habido exmilitares que han vendido armas a estas personas, expolicías que se han logrado detener por medio de investigaciones. Por ejemplo, un sargento hace 8 años, en un caso que se me viene a la mente, la pandilla le daba $1.200 mensuales, con tal de que le brindara información y facilidad de armas. Es decir, la impunidad es la que no debe reinar, porque las leyes, nuestro país abunda en leyes, pues y como decía un escritor inglés, que al ser humano no se le educa con leyes, pues las leyes pueden estar, pero pueden estar siendo violentadas constantemente, y nuestro país se acostumbra lamentablemente a eso, pues. Sin embargo, un punto que quisiera retomar, Arena ha mencionado mucho lo del control de pandilleros, pues, cómo chequearlos, cómo tener un registro de los mismos. Es una iniciativa muy buena, la cual esperemos de que se logre concretizar, pues, y que llegue como un acuerdo de país, porque no se vea como una polarización. Es que la polarización afecta tanto a nuestro país, en el aspecto que si lo propone un partido, se entrampa del otro lado partidario, es decir, eso no se debe dar, pues, y debería de también ver cómo se tecnifica, se potencia la tecnificación en las, ¿cómo se llama? En la PNC, por ejemplo, el amigo mencionaba las cámaras de seguridad, la videovigilancia. No lo podemos ver a un lado, pues, y quiero retomar ese tema. Por ejemplo, Londres es la capital en el mundo como parámetro a seguir en modelo de cámaras de seguridad. Se han resuelto muchos casos así. Lo de la periodista Carla Turcio, si no me equivoco, de la prensa gráfica, cómo las cámaras permitieron el registro del cuerpo, cómo se fue a lanzar a un barranco por parte del esposo, el menor que estaba siendo violado en Santa Tecla, cómo el CAN de Santa Tecla pudo responder de forma inmediata. Es decir, eso va a facilitar también la persecución del delito, de ver cómo se puede potenciar, cómo existan leyes que obliguen a las instituciones a adquirir este tipo de material tecnológico, pues, porque no se puede hacer a un lado, pues. Solo hay un aspecto para tener una idea muy puntual sobre esto, Luis. Luego escucho a José, ya estamos en el tramo final, pero por ejemplo, en el tema de las armas lo mencionaba porque para los enfoques de la seguridad ciudadana es que exista continuamente vedas de armas o que los ciudadanos no tengan acceso a armas. ¿Consideras que esta puede ser una estrategia a través de la cual se puede llegar a territorios específicos, que el ciudadano no tenga acceso a armas, obviamente de uso de los cuerpos de seguridad, y tocar también por otro lado este mercado ilegal en el cual se facilita el narcotráfico, y en el cual se facilita el tema de las pandillas? No, evidentemente hay armas específicas que son propias de la Fuerza Armada, pues, los cuales un civil no las tiene que tener también por su uso, pues, el calibre que posee, la detonación que va a realizar en un espacio reducido es muy amplia para que un civil la pueda manipular. Obviamente no cualquiera lo va a realizar, y pienso que la población salvadoreña está en su derecho de poder defenderse, pues poder adquirir un arma, obviamente de forma responsable, y también adquirir un adiestramiento de la misma, pues, porque no podemos andar como el lejano oeste, pues lamentablemente la alta delincuencia y violencia en nuestro país ha permitido que se desborde, pues, y la mayoría de salvadoreños somos bastante airados muchas veces en el tráfico, pues, y hemos tenido casos lamentables en ese aspecto. Pero sí sería excelente, por ejemplo, que se establezcan zonas seguras en las cuales exista veda de armas, pues, como parques, en las cuales ya existen, pero ampliarse un poco más. La idea es que se vaya creando una cultura de que no exista necesidad de andar armado, pues, en ciertas zonas específicas, porque muchas personas andan en centros comerciales y la detección de estas personas no es eficaz, no es efectiva, pues. Ok, cerraría entonces, José, con este punto sobre el tema de un enfoque o perspectiva de seguridad ciudadana, de la veda de las armas, de no acceso a las armas a los ciudadanos, pero también por otro lado un control del territorio. Bueno, finalizar diciendo que debe, antes de evitar que el ciudadano, o prohibírsele al ciudadano que pueda adquirir un arma de fuego para su defensa, para su legítima defensa, investigar de dónde está proveniendo la mayor cantidad de armas que tienen las pandillas. Proviene de forma legal porque las están comprando en las casas de ventas que hay en el país, o provienen del mercado negro. Luego, ¿por qué razón? Porque está la disyuntiva, si el Estado no le garantiza la seguridad a los ciudadanos,
y si el Estado desarma a los ciudadanos, y si Naciones Unidas a través de Agnes Callagher está pidiendo derogatoria de medidas extraordinarias, estás acorralando al ciudadano y el ciudadano está quedando sin ninguna defensa y sin ninguna protección. El ciudadano va a tener derecho a defender el derecho más principal que tiene, que es la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Rifle mantiene un debate sobre el uso de las armas, venta de las armas, cantidad de armas. Aquí está regulado qué tipo de armas puede usar un ciudadano, que tiene que ver con armas que no son de grueso calibre o armas de guerra. Entonces, creo yo de que lo que tenemos que hacer es que el Estado sea el responsable de profundizar una ley que le permita recuperar los territorios en poder de las pandillas y que posteriormente le garantice la seguridad a todos sus habitantes como un derecho fundamental que tiene y que ha estado fallando. No hacerlo, esto implica que el Estado le continúe fallando a los ciudadanos en el tema de seguridad. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. José, ha sido un gusto. Luis, también ha sido un gusto que me haya acompañado en esta segunda parte de República. Y nos vamos a seguir encontrando para hablar del tema de la seguridad pública. Y a ustedes, amigos, ha sido un agrado que nos han acompañado. Nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana.